tema seguramente conocido por todos nosotros. Cuando hablamos de la misericordia de Dios o la compasión divina, no es para nada un tópico ajeno a nosotros, sino todo lo contrario, lo conocemos en teoría, y si ustedes han nacido de nuevo, todos los que están aquí, hemos experimentado desde nuestra salvación y hasta hoy lo que es la salvación, la compasión, la misericordia de Dios. Bueno, y mientras los hermanos le dan algún ajuste al sonido, originalmente el tema de esta tarde decía la historia de un hombre y sus dos hijos. Estamos estudiando la parábola del hijo pródigo, la historia de un hombre y sus dos hijos, y como subtítulo, el padre pródigo. El padre pródigo, esa parte no apareció en el boletín, no estoy seguro por qué, asumo que era muy largo el tema, pero aún así. Pero ese es el título original, porque en esta tarde vamos a enfocarnos en el padre, y el padre pródigo. Quise poner el título entre comillas, la palabra pródigo, por la principal característica que Jesús presenta en el Padre en esta historia. Pero no es otra cosa que contemplar la compasión de Dios. En el Salmo número 86, en el versículo 15, dice primero el versículo 5 y después el versículo 15, dice el salmista en el versículo 5: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El versículo 15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo número 103 y el versículo 8 dice algo similar, y creo que estos versículos los podemos leer con un frescor diferente a la luz de la parábola del hijo pródigo. Dice el Salmo 103, 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con su carácter. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, esto es infinito, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Todos recordamos el Éxodo 34, 6, cuando Dios mostró parte de su gloria a Moisés, y allí aparece la expresión en el versículo 6 de Éxodo 34: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En pocas épocas en la historia de Israel necesitaron más escuchar este mensaje el pueblo que en la época de los profetas en la historia de Israel, cuando ellos habían apostatado y ya estaban siendo echados a otras naciones. Y por eso encontramos repetidas veces este recordatorio de Dios en Isaías 49:15, por ejemplo. Dice Isaías 49:15, noten la metáfora en la que lo pone el profeta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, y eso es algo que casi nunca ocurre, pero aunque eso hubiese de suceder, yo nunca me olvidaré de ti, le dice Dios a su pueblo. En el capítulo 55 de Isaías dice el versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Es lo que hizo el hijo pródigo.
Vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El capítulo 57 de Isaías dice, versículo 18, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, dice Dios acerca de su pueblo. He visto su desobediencia, pero le sanaré y le pastorearé. Otra vez la imagen de pastor y ovejas. Somos ovejas, el pueblo de Israel era como ovejas. El Nuevo Testamento repite que somos como ovejas. Me pareció interesante de nuevo recordar esta imagen y traerla a nuestra memoria porque la semana anterior estaba escuchando en la radio un meeting donde estaba hablando el ex alcalde de nuestra ciudad, Jaime Nebot, y estaba Cynthia Viteri. Estaba en una especie de meeting y nunca había escuchado un mensaje tan anticristiano de Jaime Nebot como el que escuché la semana pasada, mencionando de manera explícita algo despectiva a los pastores y diciendo que nosotros no somos ovejas, que no tenemos que ser tratados como ovejas porque no somos ignorantes y sí que sabemos elegir lo que es mejor para nosotros. Claro, sabemos elegir lo que es mejor para nosotros. Ni siquiera políticamente eso es cierto, mucho menos de nuestra vida espiritual. Muy diferente a lo que decía Jaime Nebot, la Biblia dice que sí somos ovejas. Él decía no somos ignorantes, sí somos ignorantes. No somos torpes, sí somos torpes. Pero tenemos un Dios que es pastor, dice aquí, a su pueblo y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Alguien que dice yo no soy oveja, nunca, mientras tenga esa actitud, va a ser pastoreado por el pastor de las ovejas, que es Dios. El que reconoce que es una oveja, tiene la esperanza de ser pastoreado por el pastor de las ovejas, que es Dios. En Jeremías 31 dice también el profeta en el versículo 20, Jeremías 31, 20, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Qué personificación, qué referencia más humana de Dios, hablando de sus entrañas, que de hecho tiene que ver con una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, es splagnixomai, que es la que vamos a revisar hoy, y es lo mismo que sintió el Padre por su Hijo. En Oseas 11:8 dice, Oseas 11:8, va a demorarse un montón en buscar esto, mejor escuchen nomás. Dice, Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Noten lo que dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y por último, en el libro de Miqueas, un poco más adelante, el capítulo 7 y el versículo 18 también, con gran metáfora dice 7:18 de Miqueas, lamerán, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es difícil no sentirse conmovido al leer y reflexionar en estos versículos. Pablo dice en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia, no es pobre en misericordia. A veces a nosotros irónicamente nos cuesta creer que Dios es rico en misericordia. Eso es uno de nuestros problemas y es el problema general de la religión. Pablo de nuevo en 2 Corintios 1:3 dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias. Y Santiago dice que la misericordia triunfa
sobre el juicio. Y lo que debemos entender aquí es que el hombre siempre, en su intento de llegar a Dios, construye, por así decirlo, un puente o una escalera por sus propias manos, con sus propias obras, y al hacerlo, no le ha dejado nada a Dios. No le ha dejado nada a Dios. Y es como que Dios está allí en el cielo, cruzado de brazos, diciendo, ¿y yo? ¿No se supone que yo era el que debía salvar? Ahora el hombre se ha salvado a sí mismo por medio de su religión. Y entonces la libre manifestación de su gracia perdonadora queda encerrada en el cielo, sin poder ser manifestada aquí en la tierra, salvando pecadores. Dios no recibe gloria y a Dios se lo trata como un ayudante divino, no como el Salvador rico en misericordia. Y este era el problema de los fariseos, con su énfasis en las obras, en la ley, en las ceremonias y en los rituales. Ellos no habían dejado a Dios trabajar. Ellos habían dejado a Dios sin trabajo. Si el trabajo principal de Dios en la historia de la redención es eso mismo, es redimir gente, pero con la religiosidad a Dios no se le deja trabajar. Dios solo era un espectador confinado al cielo, esperando que los más religiosos puedan llegar a Él. Y si estos religiosos veían que Dios tenía la intención de manifestar su gran misericordia sobre otros pecadores, entonces se lo impedían. No solo que ellos no aceptaban la compasión de Dios, sino que no permitían que otros reciban esta compasión. Y cuando la recibían, se enojaban. Esto es lo que explica el contexto original y la razón por la que Jesús enseña la parábola del hijo pródigo, porque Jesús está manifestando compasión a los pecadores que vienen a Él. Y los religiosos que están en un rincón se están quejando porque Él está dispensando misericordia y perdonando pecados. Y por eso esto nos hace pensar en el padre de esta historia, que es los versículos en los que nos vamos a inmiscuir en esta tarde. El padre de esta historia comienza con el versículo 20 y termina el versículo 20 y el versículo 24 de Lucas 15. Lucas 15, 20 al 24, estos son los versículos que vamos a cubrir, y solo quisiera dar una especie de breve explicación. ¿Por qué podríamos llamarle a este padre el padre pródigo? Sé que puede ser un poco confuso, porque la historia ha sido conocida como la historia del hijo pródigo, no del padre pródigo, pero si ustedes recuerdan el concepto, el significado de esta palabra pródigo, es un término que hace referencia a un derroche sin control. A un derroche sin control, más comúnmente usada esta palabra en un sentido negativo, correctamente aplicada al hijo pródigo por todo lo que hizo, por todo lo que derrochó, es el hijo pródigo. Pero no cuesta mucho leer toda esta parábola y darnos cuenta que Jesús presenta el personaje del Padre con esta misma característica, pero no en sentido negativo. No pródigo de derrochar pecado, sino de pródigo de derrochar compasión, pero demasiada compasión. Tenemos un atisbo de eso en el versículo 12. ¿Se acuerdan lo que ya hemos visto cuando el hijo le pidió su parte de la herencia, algo inédito que no debía hacerse? La respuesta del padre fue una respuesta que ya nos va hablando de un padre que es pródigo, que es un padre derrochador, porque dice al final del versículo 12, y les repartió los bienes. Él no tenía que hacerlo. Probablemente incluso podríamos decir no debía hacerlo. No debía darle los bienes a sus hijos. Él fue más allá de la norma. Hizo lo que ningún padre habría hecho normalmente en esa sociedad: repartir su parte de la herencia mientras aún estaba vivo a un hijo rebelde como el hijo pródigo. Pero
el asunto es que el padre tiene esta misma característica, es un padre derrochador. Dice el versículo, lo que vamos a estudiar, versículo 22 al 23, todo esto nos habla de un padre pródigo. Dice, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y la fiesta era tal, en el versículo 25 se nos dice que había música, habían danzas, la gente estaba bailando en la casa con los siervos y los esclavos y la familia y los invitados. Era un banquete por el becerro gordo. El padre está derrochando todo lo que tiene al recibir a su hijo menor. Y por último, el versículo 31, cuando el padre interactúa con el hijo mayor de la parábola, que estaba enojado por el festejo y por el gran recibimiento que el padre había preparado para su hermano menor, él se enoja, le reclama al padre y el padre responde en el versículo 31, él entonces le dijo, hijo, al hijo mayor, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Otra vez, una referencia a su carácter derrochador. Todo lo que tengo es tuyo. Todo. Así que Él lo manifiesta con su hijo menor, Él lo manifiesta con todos los invitados y lo manifiesta con su hijo mayor. Es un padre pródigo, es un padre derrochador. Pero esta prodigalidad del padre es causada por algo particular y es lo que nosotros hemos estudiado. Es lo que hizo el hijo menor. Y lo que vemos que comienza a hacer desde el versículo 12 hasta el 19, comenzando con su soberbia, cuando pide su parte de la herencia, algo que nunca debió haber hecho, incluso indicando con esto que anhelaba la muerte de su propio padre, quizás. Y de la soberbia del versículo 12 avanzamos a su desenfreno en el versículo 13, donde encontramos su prodigalidad, la del hijo menor, todo su pecado. No había continencia, no había un freno, pero esto va a llevarle a su humillación en el versículo 14 al 16. La humillación cuando él se quedó sin dinero en esta tierra lejana, desperdiciando toda su herencia. Y de paso llegó una hambruna en esa tierra en el versículo 14. En el versículo 15, un efímero intento del hijo menor para aferrarse y insistir en su plan de quedarse en esa tierra lejana, pero fue solamente temporal, porque pronto se daría cuenta que las cosas no irían para nada bien. Se arrendó a uno de los hombres que vivían en esa tierra en el versículo 15, el cual le mandó a trabajar apacentando cerdos. Y el versículo 16 nos dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este hijo se había convertido en un gentil, casi en un pagano, era impuro, estaba contaminado por los cerdos, estaba muerto de hambre, era un pordiosero, nadie lo quería en esa tierra. Y eso hace que el versículo 17 nos introduzca algo que habría sido inesperado para los que estaban escuchando esta historia, porque a ojos de los fariseos, a ojos de la gente moral, la historia debió haber terminado en el versículo 16. Y es fácilmente comprensible si la entendemos así. Es un hijo que se rebela contra su padre y por hacer lo que hizo, él recibe su merecido. Y termina como termina, en el versículo 16. Así que la moraleja habría sido clara para los fariseos que estaban escuchando esta parábola. Si te rebelas contra Dios, Él te va a escupir de su boca. Vas a quedar lejos del pueblo, vas a ser condenado sin esperanza. De esta manera como terminó. Esta era la moraleja, pero Jesús ya comienza a sorprender a todos sus oyentes, añadiendo estas palabras en el versículo 17, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Este es el regreso a casa del hijo pródigo, y esto lo estudiamos la semana anterior, los versículos del 17 al 19. Recuerdan que él comienza en el versículo 17 con esta reflexión, que no son sino tres componentes de una verdadera conversión, lo que encontramos aquí en los versículos del 17 al 19. Este es el proceso interno del hijo pródigo,
que termina con una actividad externa. Pero todo comienza en el corazón, en la mente. Un verdadero arrepentimiento tiene que comenzar en la conciencia. En la conciencia. Y esto es lo que nos dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esto es reflexión. Él está reflexionando en su condición. Y eso nos lleva al versículo 18, a la resolución. A la resolución. Finalmente, habiendo sido despertada su conciencia, él puede ver su pecado y puede ver la abundancia de su Padre en términos de materia, algo material como el pan. Y esto le hace tomar la resolución en el versículo 18 de decir: me levantaré e iré a mi Padre. Esta es una resolución. Alguien que verdaderamente se arrepiente no solamente se queda en la reflexión, sino que la reflexión tiene que llevarnos a una resolución que nos habla de esperanza. Alguien que lamenta su pecado en el rincón de su cuarto, en la esquina de su cama, llorando por su pecado todos los días por 10 años, no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Alguien que anda todo el tiempo con su cabeza abajo, viviendo derrotado porque entiende su pecado, aunque es bueno en parte esto, pero no ver la otra cara de la moneda, que es la gracia y el perdón de Dios, no sirve de nada. El Hijo fue más allá y llega a la resolución: me levantaré e iré a mi Padre. Y eso nos lleva a su confesión. ¿Cuál es la confesión? Versículos 18 y 19 dice, y él dice: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él entiende que su pecado había sido contra Dios. Él dice: contra el cielo. Este es un genuino arrepentimiento. Él sabe que no está mirando el daño que ha hecho solo en términos de pérdidas y ganancias humanas y busca resarcir eso de alguna manera. No, él sabe que lo que ha hecho es algo que no podrá pagarlo nunca, no solo porque lo que ha hecho contra el Padre es imposible que él lo vaya a devolver, sino porque él sabe que ha pecado contra Dios y él no puede remediar esta situación. Es un pecado contra Dios. Espiritualmente no hay nada que pueda hacer, pero él se sujeta. El versículo 19 muestra su gran humillación. Él sabe que ha perdido el estatus de hijo de su padre y no se considera digno de ser llamado su hijo. Él ha deshecho la heredad de su padre. Incluso legalmente el padre podía hacer el caso de dejar de llamarle hijo por todo lo que ha hecho. Y él entiende esto y dice al final del versículo 19, hazme como a uno de tus jornaleros. Así que la convicción del hijo es clara y la razón por la que él vuelve es clara. Él no vuelve para ser un hijo. Él no vuelve como un hijo de su padre. Él vuelve para ser un trabajador para su padre. Él no está esperando ni está seguro, no tiene la certeza de cuál va a ser la reacción o la respuesta de su padre. Su vuelta a casa podría implicar solamente ser desechado de esa comunidad. Él sabe esto, es potencialmente cierto, es en un sentido hasta un riesgo para él volver a casa. La vuelta a casa podría sorprender, y de hecho sorprendió a todos los que estaban escuchando allí a Jesús, a todos los oyentes. Como decía, esto está de más para ellos. La historia debió haber terminado en el versículo 16, y cuando Jesús añade los siguientes versículos, eso no podía significar algo bueno, especialmente para los fariseos, debido a sus expectativas religiosas. Dejemos al pecador donde está, donde merece. No hay que sacarlo de allí. Por eso los versículos 20 al 24 son tan importantes. De hecho, yo creo que estos versículos del 20 al 24 son el meollo de la historia. Es el corazón de la trama, es la médula de este relato. Lo que hace el Padre aquí es lo que divide en realidad a toda la religión falsa del cristianismo verdadero. Esta es la diferencia entre nosotros y ellos. Es entender lo que el Padre hace
en estos 5 versículos del 20 al 24. Déjenme leerlos completamente. Dice el versículo 20, levantándose el hijo menor, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, si ustedes recuerdan, la imagen del hijo pródigo que presenta Jesús aquí es el reflejo fiel de los personajes que aparecen en el versículo 1 de este capítulo, publicanos y pecadores. Publicanos y pecadores que vuelven a Dios arrepentidos y humillados. Y si esto es así, si el hijo pródigo representa a los publicanos y a los pecadores, que son los marginados, que son la peor clase de pecadores en la sociedad, con los que uno no quiere ni siquiera asociarse ni acercarse, eso significa que el Padre no es otra cosa que una representación de Dios. El Padre es una representación de Dios. Pero hay que entender en qué sentido el Padre es una representación de Dios. Algunos incluso han creído, leyendo y estudiando esta parábola, algunos eruditos estaban leyendo que no creen que el Padre representa a Dios en esta parábola, y ellos aluden justamente al versículo 18. Porque en el versículo 18 el Hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, marcando una diferencia clara entre Dios y el Padre. Es decir, aquí hay otro personaje que aparece que es Dios aparte del Padre, lo que nos diría que el Padre no es Dios o no representa a Dios en esta parábola. Sin embargo, yo creo que no es así. Yo creo que de hecho este versículo enfatiza que el Padre representa a Dios. Este versículo 18 une los dos y pone a los dos personajes en paralelo. Y nos dice que el Hijo, al haber hecho lo que hizo, lo hizo contra su Padre terrenal, pero también contra Dios, que está en el cielo. Así que yo creo que lo que vamos a estudiar aquí, estas actividades del Padre, todos estos verbos que se aplican al Padre, son verbos que de alguna manera predican quién es Dios y nos muestran su carácter. Y noten cómo inicia el versículo 20, dice, y levantándose, vino a su padre. Esta es la manera en la que el hijo pródigo comienza su viaje a casa. Ahora, este debió haber sido un largo viaje. Sabemos que él había ido a una tierra lejana, así que su vuelta a casa habría sido largo. Y todo este tiempo caminando y meditando no habría sido nada fácil para él. Y aquí hay un pronombre que Jesús añade, dice, él vino a su padre, pero esa palabra su padre tiene un mayor énfasis en el original, es el pronombre eaftu, reflexivo, es como a su propio padre, a su propio padre. Y es la forma, yo pienso, en la que Jesús nos dice que el hijo ahora había cambiado. Y él regresaba a casa arrepentido, al que antes había desechado, al que antes había minimizado en su soberbia, que fue su padre, al que había incluso deseado su propia muerte. Ahora para el hijo, él es su querido padre, es su propio padre, al que él busca volver. Y la frase que aparece allí en la segunda parte del versículo 21 dice, de versículo 20, perdón, dice, y cuando aún estaba lejos, cuando aún estaba lejos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante marcar para Jesús esta distancia entre el Padre y el Hijo? Porque todo lo que Jesús quiere aquí es presentar un personaje que hace lo que no está sancionado de acuerdo a las normas sociales y ceremoniales de la época. Si el Padre hubiese hecho todo lo que se dice que hace aquí cuando el Hijo estaba cerca, el énfasis habría sido minimizado.
Pero es importante para Jesús declarar que el Hijo estaba aún lejos de la vista del Padre, cuando allá a lo lejos lo vio. Porque es debido a que Él estaba lejos que su Padre corrió hacia Él. Si no hubiese estado lejos, el Padre no habría corrido hacia Él. Pero el hecho de que corrió es importante para Jesús, por lo que quiere decirnos acerca de este Padre. Aunque Él era el Hijo y venía buscando al Padre, este versículo ya nos dice que fue el Padre quien primero vio al Hijo. Lo que el Hijo sabía era algún recuerdo remoto, pasado, de la bondad de su Padre, de la piedad, la honra y la generosidad de su Padre cuando Él había vivido con Él en casa antes de abandonar el hogar, como lo hizo. Pero el Hijo no sabía cuál iba a ser la reacción de su Padre. Él no sabía qué esperar, no tenía una expectativa elevada acerca de su Padre recibiéndolo y perdonándolo. Para él, este habría sido un proceso agónico. Él no conocía la profundidad del amor de su Padre, porque su Padre nunca había sido puesto en esta posición antes. Él nunca habría visto a su Padre lidiar con algún hijo que haya hecho lo que Él hizo y después le haya recibido como Él lo recibió. Él no tenía esta experiencia de su Padre. Él no sabía cómo iba a reaccionar. Pero este versículo 20 ya nos dice que el Padre lo vio cuando aún estaba lejos. Ese ojo afectivo de su Padre alcanzó a su Hijo incluso a lo lejos. Y eso nos introduce a los 4 verbos que aparecen en este versículo 20 que pertenecen al Padre, que nos dicen que es el Padre quien toma la iniciativa, no el Hijo. El Hijo regresa, por decirlo así, titubeando. Y quizá incluso la lejanía y la distancia todavía entre el Padre y el Hijo se debe probablemente a que el Hijo llega medio timorato, medio dudoso, con demasiada vergüenza en su rostro, como queriendo acercarse y queriendo alejarse al mismo tiempo sin estar seguro. Y no es diferente a las historias que nosotros podemos encontrar y podemos escuchar, o probablemente de las que hemos sido partes. Estaba leyendo de la historia de una mujer que tenía un esposo que era marinero, y el marinero zarpó en un barco a un viaje. Y a la fecha en la que se supone que él debía llegar, nunca llegó. Y nadie más escuchó acerca de este barco ni de la tripulación que había en este barco. Todos se habían perdido, probablemente hundidos, todos habían muerto. Pero la mujer y la esposa, que ahora era viuda del marinero, no sabiendo lo que había pasado con su esposo, todos los días salía al muelle y miraba a lo lejos en las olas alguna figura blanca, esperando que alguna de estas figuras blancas sea un barco y en ese barco llegase su esposo, aunque tarde, pero llegase. Fielmente todos los días la viuda hacía esto. Y en cama, cuando se acostaba en la noche, ella escuchaba los pasos siempre de la gente caminando cerca de la puerta de su casa, y mientras estaba acostada todos los días, todas las noches, esperaba que algunos de estos pasos sean los de su esposo, que finalmente llegaba, aunque tarde, pero llegaba a la casa para volverse a encontrar con ella. En esta historia, que es más triste, el esposo nunca llegó, porque el esposo murió. Pero creo que lo que hacía esta mujer refleja bien lo que estaba haciendo el padre del hijo pródigo. El hecho de que el padre lo vio a su hijo, creo que nos dice que él lo estaba esperando. El ojo del padre quería ver a su hijo desde los días previos, desde el día en que se fue. Y probablemente, como decía, por esto la distancia se debe a la vergüenza del hijo, la inseguridad, el riesgo. Todo pecador penitente sabe que hay una especie de
amargura en lamentar nuestro pecado, que es un proceso no fácil para nosotros. Y es comparable, un autor decía, incluso la pérdida de un hijo, esta agonía que uno siente por su pecado en el corazón. Y en realidad esta frase entonces nos prepara para todo lo que el Padre va a hacer y todas las actividades, comenzando con la primera, que fue que lo vio. Lo vio, su Padre lo vio al Hijo, no el Hijo al Padre, sino el Padre al Hijo. La segunda cosa que nos dice que hizo el Padre aquí es, y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Una hermosa palabra es splagnizomai. Esta palabra en su forma de sustantivo es una palabra que significa intestinos o vísceras. Es una referencia a los órganos internos de una persona. Y era la manera en la que en ese tiempo los judíos expresaban sus emociones por medio de las vísceras. Hablamos de algo visceral, incluso en nuestro lenguaje castellano. Lo que para nosotros sería el corazón, el asiento de las emociones, en nuestra cultura para ellos eran las vísceras. Aunque no imagino a algún judío diciéndole a su esposa cosas como me arden los riñones cada vez que te veo o algo así, pero eran referencias que nosotros no usaríamos el día de hoy. Es splagnizomai, es órganos internos, son las vísceras y cualquier otra cosa que haya allí dentro. Pero esta era la manera en la que ellos expresaban sus emociones, intestinos. Y a Jesús lo encontramos todo el tiempo, experimentando este sentir, este afecto, es splagnizomai. Es como si uno dijera, el corazón se le fue con él. El corazón se le salió del pecho y fue con esta persona. Vez tras vez encontramos a Jesús experimentando esto mismo. Solo para darles un ejemplo, en Lucas 7, para no irnos tan lejos, en Lucas 7, el versículo 13, cuando Jesús está allí, dice, cuando el Señor la vio a la viuda de Naín, que había perdido a su hijo único, que había muerto, dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esa es la misma palabra, es splagnizomai. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hay tantos versículos, Marcos 6:34, Marcos 9:22, Mateo 18:27, 20:34, Filipenses 1:8. Todos textos que hablan sobre la compasión. Y parte de la compasión que el Padre siente aquí es porque a lo lejos, cuando vio a su hijo, lo vio en la condición en la que llegaba su hijo. Y era muy evidente que el hijo llegaba a casa completamente humillado. Él llegaba a casa en harapos, en trapos, sucio, demacrado, difícilmente reconocible por la pérdida de peso, sin zapatos, sin sandalias. Sabemos eso porque más adelante se le ordena que le den sandalias. Era muy notorio, fácilmente el padre al verlo se dio cuenta, mi hijo ha experimentado lo peor, la peor humillación. No hay más. Y esta figura, este evento gráfico para el padre es lo que le conmovió internamente, aún estando lejos. Nosotros podemos decir en un sentido que la misericordia es compasión en acción, porque la compasión hace referencia siempre a algo interno, lo que sentimos internamente, pero la misericordia es cuando hacemos algo externamente por esa persona por quien sentimos compasión. Por eso podemos decir, la misericordia y la compasión son dos sinónimos, pero dos caras de la misma moneda. La misericordia es compasión en acción. Compasión en acción. Y el Padre justamente va a hacer esto. Lo que él siente, este afecto interno de compasión hacia su hijo, va a convertirse en misericordia. Porque él va a hacer algo externamente a favor de su hijo. De hecho, esta palabra es pasiva. Así que es como que si él no pudo evitar
sentir esto hacia su hijo. Y dice lo siguiente, el siguiente verbo que aparece allí, dice, fue movido a misericordia y corrió, dice el texto. Corrió. Naturalmente, para correr, él habría tenido que remangarse la túnica, ceñirse la túnica, levantársela un poco para liberar sus piernas y poder correr. En ese tiempo no es como ahora, es un poco más frecuente ver a gente correr. Ustedes pueden salir a trabajar en la mañana o a estudiar y ver gente correr por las veredas haciendo ejercicios. Era muy diferente en esa época. El correr era algo mucho más reservado para ocasiones y personas muy, muy especiales. Solo gente especial corría. Incluso podríamos decir dos tipos de personas corrían. Solo los que se dedicaban a entregar noticias o cartas en contextos de guerra, por ejemplo, de un rey enviando mensajeros a otro rey o a otro lugar o a algún general. Y también atletas. Habían atletas que en el lugar donde ellos entrenaban o competían, ellos se acostumbraban a correr. Recordamos dos discípulos de Jesús corriendo, probablemente la única vez que aparecen corriendo en el Nuevo Testamento cuando Jesús había resucitado y las mujeres dijeron que su cuerpo no estaba en el sepulcro. Ambos corrieron, Juan y Pedro. Pero no encontramos mucho más en la Biblia. De allí esta palabra aparece de manera metafórica y Pablo la utiliza para correr en un sentido de vivir la vida cristiana, correr. Lo que entendemos aquí es que el padre no esperó a su hijo, sino que él tomó la iniciativa. El padre incluso hizo esto cuando él no sabía lo que su hijo traía en la mente. El padre no sabía cómo pensaba su hijo, no tenía idea. Todo lo que sabía era la imagen externa que tenía en su hijo. No hay palabras todavía, solo son acciones que el padre inicia aquí a favor de él. Y el texto dice que él no caminó hacia su hijo, que él no esperó a que su hijo llegue. Probablemente tú y yo habríamos hecho eso, ¿no? Después de todo lo que él hizo, después de todo lo que él hizo, de toda la falta de respeto, de toda la vergüenza que hizo pasar al padre y a la familia ante toda la comunidad, después de toda la reputación, por lo menos, si no lo echamos, es esperar a que él llegue y ver cómo se acerca hacia nosotros. Pero saben, para un hombre maduro, en esa época, en ese contexto, como este padre, un hombre respetable, honorable, correr era indigno. Correr era algo indigno. Y no solo era indigno, era también una señal de no tener control. Hay un escrito de un rabino, Ben Sira, dice 19:30 en este escrito, él dice lo siguiente, es un escrito judío. Dice, la manera en la que un hombre camina dice lo que es. La manera en la que un hombre camina dice lo que es. En ese tiempo, para los hombres refinados, los aristócratas, para la gente importante, caminar lentamente y bien erguidos era una señal de alta posición, una señal de mayoría de edad, de importancia en la sociedad. La gente importante, por decirlo así de manera simple, la gente importante simplemente no corría. Era indigno correr. Pero el padre tenemos aquí que cuando vio a su hijo a lo lejos, fue movido a misericordia, su corazón se fue con él. Y esto es lo que le impulsó a remangarse su túnica, ceñírsela sobre su cintura y exponiéndose a la vergüenza pública, porque esto no fue hecho en un rincón, no fue hecho dentro de la casa, es algo público, exponiéndose a la vergüenza pública a ojos de toda la comunidad, lo que hace es indigno, es vergonzoso, es visto como teniendo un carácter impulsivo. El padre rompe las normas sociales de ese tiempo. Es simplemente no lo que la gente esperaba. Él no es un padre
como los padres normales de esa época. Pero esto no es lo único que hace. Añade el versículo 20 al final. Después de correr hacia él, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Este es un solo verbo, en realidad dice, y echándose sobre su cuello le besó. O más literalmente, y cayendo sobre su cuello le besó. Esta es una referencia efusiva al recibimiento del Padre. Aquí hay contacto. Y esto no es cualquier contacto. El Padre no está siendo conservador aquí. El Padre no está siendo precavido ni se está conteniendo nada, sino que derrocha al máximo sus emociones para con su Hijo. El Hijo fue arropado por los brazos de su Padre. El Hijo fue envuelto en los brazos de su Padre y el Padre lo comenzó a llenar de besos. Y esto, a pesar de su condición física, recordemos de dónde venía el hijo pródigo, venía de apacentar cerdos, lo que lo convertía a los ojos de los judíos en una persona impura, ceremonialmente impuro, contaminado. No debía tocárselo. Uno debía estar lejos de él. Si quería volver a ser puro, purificado, tenía que pasar por un proceso y ir al templo y sacrificar animales y ofrecer ofrendas y hacer todo lo que estaba prescrito en la ley para volver a la comunidad y tener contacto. Pero hasta ese punto el hijo no es tan diferente a un leproso, social y religiosamente hablando. Pero saben, al Padre no le importa esto. Al Padre no le importa esto. El Padre lo único que le importa es que Él ha visto a su Hijo humillado, entonces corre hacia Él, lo abraza y lo llena de besos en este acto público que habría provocado no pocas quejas de toda la comunidad. Y cuando nosotros leemos esta parábola, y creo que incluso podremos añadir más, uno tiene que preguntarse, porque no podemos evitar esta pregunta, ¿cómo evitar concluir que el Padre está mostrando indulgencia aquí? Que el Padre no se está preocupando lo suficiente por su Hijo, por el pecado de su Hijo. No está haciendo lo suficiente por mantener el estándar de moralidad y de santidad ante su Hijo. Nos parece un poco demasiado, un poco pasado de raya lo que Él está haciendo, y sobre todo considerando las leyes que existían en ese tiempo para los judíos. Bueno, pero eso no es todo. Tengan esa pregunta en la mente porque la vamos a responder, pero eso no es todo. Noten lo que ahora dice el versículo 21. Ahora que ya estaban cerca el uno del otro, dice el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta el versículo 20, el padre no ha dicho ni una palabra a su hijo. Hasta el versículo 20, el padre todo lo que ha hecho es darle un recibimiento efusivo, emocionalmente efusivo a su hijo, pero no lo ha restablecido todavía a la posición de hijo. No vemos que el Padre ha hecho esto. Ahí antes que esto están las palabras del Hijo en el versículo 21, que es su confesión. Es la confesión del Hijo. Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti y delante de ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y si recuerdan lo que decíamos la semana anterior, hay una frase que falta, que no la repite el hijo, cuando él estaba ensayando qué decir a su padre. En el versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esta parte del versículo 19 no aparece en el versículo 21 cuando el hijo ya está frente a su padre, sino que termina con: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El texto no nos dice por qué el hijo
no añadió esa última parte, hazme como a uno de tus jornaleros. Una cosa es segura, él no se había arrepentido. Él no se había arrepentido de volver a casa en la condición de un jornalero, de un trabajador. No se debe a eso, a que él no mencionó estas palabras a su padre. Probablemente tiene mucho más que ver con el versículo 20. El versículo 20 que acabamos de leer fue tan obvio para él, el recibimiento del Padre, que casi este recibimiento efusivo y emocional, fuera de todo tipo de normas sociales y de comportamientos y de convenciones según esa sociedad, incluso yendo más allá de la religiosidad, habría hecho claro a su hijo, al hijo pródigo, que el padre tenía toda la predisposición para restaurarlo a la posición de hijo. Es decir, ¿no habría sido lo suficientemente claro? Después de un recibimiento como este en el versículo 20, casi sería un insulto decirle al padre, después de tal recibimiento, hazme como uno de tus jornaleros. Casi sería un insulto para el corazón abierto de este padre, para este carácter tan generoso y efusivo en su perdón. Este beso implicaba perdón. Y creo que esta es la razón por la que el hijo no añade esta última parte, hazme como a uno de tus jornaleros. Él estaba siendo abrumado por la compasión de su padre y entendió que no era lo debido mencionar esta última parte. Hasta aquí, en la historia, todos los que escuchaban a Jesús y particularmente los fariseos habrían dicho, esto es inaudito. Ya desde la vuelta a casa del hijo pródigo, para ellos esto ya estaba de más. Mucho peor todavía cuando encuentran este recibimiento del padre hacia su hijo. Ellos habrían reaccionado, ellos habrían quejado en su mente al ver cómo se estaba desarrollando la historia. Por lo menos tenían la esperanza de que el padre iba a rechazar a su hijo cuando lo viese. Pero la historia de Jesús va en una dirección muy opuesta a la que ellos esperaban. Pero no es suficiente todavía para Jesús. No es suficiente. Y él añade 2 versículos más, 3 versículos más en las actividades del Padre, que son 7 verbos más. 4 que ya vimos en el versículo 20 y 7 verbos más. De estos 7, 6 son imperativos que nos declaran todavía más la actitud compasiva del Padre, misericordiosa hacia su Hijo, que haría alar los cabellos de cualquiera que estaba escuchando esta historia, porque esto ya no tenía una comprensión social ni religiosa en ese tiempo. De nuevo, no fue suficiente para el padre recibirle personalmente a su hijo. Él dijo, hay que hacer una gran fiesta. Hay que organizar un gran banquete. Y uno tiene que pensar, parece un poco exagerado esto. Por todo lo que el hijo ha hecho, ¿él no merece una recompensa? Por lo menos alguna palabra de recordatorio de todo lo que él había hecho en el pasado. Por lo menos alguna meditación breve, alguna conversación, pero cuando pasamos del versículo 21 al versículo 22, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cuál fue la respuesta del padre? Cuando el hijo le confesó su pecado y le dice en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuál es la respuesta del padre? Hay silencio, porque en el versículo 22 el padre no le responde al hijo, el padre habla a sus siervos, a sus dulos, esclavos, que habrían vivido en la casa. Hay silencio de parte del padre. Y este silencio puede significar una sola cosa, especialmente a la luz de los versículos 22 y 23. Ni siquiera el padre se molestó en responderle al hijo, sí, te perdono. El hijo le había dicho, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no respondió a esto.
el Padre actuó solamente y comenzó a hacer cosas. ¿Y qué es lo que hizo? Dice el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, a sus esclavos, estos no son los jornaleros, y es mithtios, es otra palabra que aparece en los versículos anteriores. Esta es la palabra dulos, esclavos. Estos habrían sido los que vivían en la casa del Padre y le servían, eran esclavos o siervos. Y el Padre comienza a darle una serie de órdenes a sus esclavos y les dice en el versículo 22, sacad el mejor vestido y vestidle. Literalmente este es el primer vestido, el vestido más importante. En ese tiempo acostumbraban a usar por lo menos 3 prendas de vestir, una que iba al cuerpo, que era la que usaban pegada al cuerpo, la otra que era la túnica que venía encima de la ropa que venía pegada al cuerpo, y encima de la túnica ellos utilizaban una capa que lo utilizaban para diferentes cosas. Pero esta es una referencia a algo diferente. Con mucha probabilidad, este es un vestido especial. Naturalmente, este habría sido un largo vestido que fluía y que se regaba por todo el cuerpo. Este era el mejor vestido y naturalmente este vestido habría pertenecido al Padre, porque solo el mejor vestido era el vestido del Padre, reservado para alguna ocasión especial, para algún evento especial, como una ceremonia de bodas, por ejemplo. Y el Padre está dando la orden, este vestido ahora es para Él, para Él. No solo esto, dice, poned un anillo en su mano. Poned un anillo en su mano. ¿Qué significa esto? Un anillo en su mano es una referencia a autoridad. Este podría haber sido un anillo perteneciente a la familia con un sello en su parte frontal, y con esto, en verdad, el Padre estaba oficialmente restableciendo a su Hijo al estatus de hijo, al estatus de hijo. Y dice al final, el versículo 22, y pongan calzado en sus pies. Calzado en sus pies. No fue esto suficiente, sino que el hijo que venía descalzo se ordenó a los esclavos que le pongan calzado, o zapatos, o sandalias. Así que nosotros podríamos ver estas 3 referencias a una señal de honor para el hijo, el anillo una señal de autoridad y las sandalias una señal de que él era un hombre libre. Porque se sabe que los esclavos andaban descalzos en el hogar. Las sandalias y zapatos especiales eran para la gente libre. Así que la túnica, una señal de honor, el anillo, una señal de autoridad, y las sandalias, una señal de un hombre libre. El Padre con esto estaba indicándole al Hijo, cuando Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él dice, ¿en serio? Déjame mostrarte lo que voy a hacer. Vas a ser restablecido y a una posición privilegiada dentro de la casa, con la mejor vestimenta, con el anillo de la familia y las sandalias que indican tu libertad. No vas a ser mi esclavo, no vas a ser mi jornalero, ni se te cruce por la mente, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, dice él. Y añade en el versículo 23, uno diría, esto es suficiente ya, es suficiente. Pero Jesús añade más en esta historia y dice, y traigan el becerro gordo. Solamente para 2 personajes en esta historia, este día no fue feliz. Para el hijo mayor, que vamos a estudiar la otra semana, y para el becerro. Esto es como tener un pavo por un largo tiempo solo para saber que vas a degollarlo, a cocinarlo y a comerlo. El becerro gordo era lo que se guardaba para una ocasión muy especial, muy especial. Una celebración de las más importantes que había en ese tiempo, como la boda, una ceremonia de bodas.
lo que está diciendo el padre aquí cuando dice a sus esclavos, traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Le está diciendo, esta es la ocasión para celebrar más importante de todas, de todas. Hagamos una fiesta, organicemos una celebración con todos, no solo yo con mi hijo menor, sino todos en la familia, todos los siervos, todos los esclavos, los invitados, los familiares, los vecinos y amigos, todos habrían sido invitados a esta gran celebración. ¿Y cuál es la razón? El versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esa palabra perdido es de nuevo apolumi, la que se le aplica a la oveja en la primera historia de este capítulo 15 también, que es una oveja perdida, y la que se le aplica a la moneda también, que es una moneda perdida. La parábola del hijo pródigo es la misma historia de las que ya hemos estudiado en este capítulo 15. No tenemos una historia en la Biblia de una oveja regresando a casa. No existe tal cosa. No existe tal historia. No existe tal parábola. Las ovejas no regresan a casa. Las ovejas son buscadas siempre por su pastor y son traídas a casa. Y esto es lo que está sucediendo con este hijo. En un sentido, el padre tomó la iniciativa, fue hacia él, lo recibió efusivamente y ahora está organizando la mayor celebración de todas y con todos los privilegios para este hijo. Y al final del versículo 24 dice, y comenzaron a regocijarse. Y ese sí que fue un regocijo. Comenzaron a bailar, comenzaron a danzar, la música era alta, invitados, hombres y mujeres, hombres que tocaban instrumentos, sentados alrededor de la mesa del gran banquete tocando instrumentos para que la gente dance y las parejas danzando y brincando. ¿Y todo por qué? Porque el hijo menor, después de provocar una gran vergüenza, después de vivir en inmoralidad en esa tierra lejana, había decidido volver. Porque lo que se había perdido ahora había sido hallado. Y de nuevo nos tenemos que hacer la pregunta, porque esto habría estado en la mente de los fariseos. ¿Cómo evitar decir que este padre está mostrando indulgencia para con su hijo? Nos parece un poco exagerado. ¿Cómo evitamos eso en esta historia? Excepto que la historia no está diseñada para aprender cómo ser padres. No debemos de nuevo moralizar esta historia. Esta no es una historia que nos enseña cómo debemos tratar a nuestros hijos. Y algo más importante que esto, en esta historia no hay nada que evitar. No intentemos salvar al padre. No intentemos salvar la reputación del padre. Porque en el momento en que intentan salvar la reputación del padre, echan por la borda el énfasis que Jesús quiere hacer con esta parábola. Porque esta historia tiene un solo énfasis. Y el solo énfasis es la compasión del padre. No hay que pensar, por tanto, en disciplina. ¿Y acaso la Biblia no nos enseña que padres debemos disciplinar a nuestros hijos? Que la desobediencia tiene consecuencias, aunque el hijo se arrepienta, debemos hacerle saber que hay consecuencias de su pecado, porque así va a entender y a aprender. Y eso es lo que hacemos, es un principio bíblico. Pero ven, esta historia no es para enseñarnos cómo disciplinar a nuestros hijos. Cuando leemos esta historia no tenemos que pensar en las consecuencias o en la disciplina por el pecado, porque ese no es el punto de la historia. Eso enseñan otras partes de la Biblia. Esta historia no se trata de eso. Esta historia solo tiene un énfasis, un solo énfasis. Y es que la actividad del padre hacia su hijo es una actividad, como decía, vista por la sociedad como vergonzosa, como recompensando el mal casi.
es vista como antinomianismo, como dándole libertad al pecado. Esta historia, lo que hace el Padre aquí, es visto como su actividad es excesiva, es demasiado ostentosa. Su actividad va más allá del límite. Esto no es lo que nosotros haríamos como padres. Y ese es justamente el punto de Jesús. Porque este Padre representa a Dios y Dios no es como nosotros. Porque si Dios fuese como nosotros, ninguno habría sido perdonado de su pecado. Esto es lo que el Padre hace. El Padre celestial. Y ustedes tienen que pensar en los fariseos aquí. Tenemos que pensar en los fariseos. Porque aquí donde todo es algarabía, celebración, porque alguien que ha sido perdido ahora fue hallado. Y esto es el paralelo que encontramos en las otras parábolas. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en los ángeles. Todos se alegran porque el que se perdió ha sido hallado. Hay uno que está enojado. En el versículo 25 es su hijo mayor. Su hijo mayor. Así que yo pienso que es la actividad del Padre. ¿Notan? No tanto la actividad del hijo pródigo. Aunque él hizo todo lo que hizo, no es tanto la actividad del hijo pródigo, es la actividad del Padre la que más comienzan a rechazar los fariseos. Porque inicialmente en esta historia los fariseos habrían rápidamente desarrollado un odio hacia el hijo pródigo por todo lo que le hizo a su padre y a la familia. Y por estar con cerdos y estar contaminado y ser un hombre impuro, el odio de los fariseos directamente al hijo pródigo en esta parábola. Pero al Jesús continuar con esta historia, ese odio que ellos ya tenían hacia el hijo comenzó a ser redirigido hacia el Padre. Y ahora lo que el Padre está haciendo con este hijo incluso provoca más odio en ellos. Y si ellos querían que el hijo muera, mucho más ahora habrían querido que el Padre desapareciera de esta historia por todo lo que estaba haciendo. ¿Cómo se atrevía a tratar así a un hombre que ha hecho lo que ha hecho? Esta es la respuesta religiosa a la compasión y la misericordia de Dios. Este es el punto de Jesús. Y vamos a concluir esta historia la siguiente semana, si Dios permite, con la aplicación para los fariseos, que está encerrada en el personaje tercero de esta parábola, que es el hermano mayor. Pero espero que ahora puedan entender por qué podemos llamarle en un sentido a este padre el padre pródigo. Por todo su derroche de misericordia y de compasión. Fue tanta compasión que fue escandaloso lo que hizo. Fue escandaloso. Y así es la misericordia de Dios. Y gracias a que es así, porque nosotros hallamos esperanza en eso, el perdón de nuestros pecados. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias Señor, te damos por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, abrirla y que nos hable de manera tan clara como siempre. Tú la has revelado, Señor. Y no podemos dejar de meditar y reflexionar en la manifestación de tu compasión y de tu misericordia. Con justicia siempre cantamos por eso, Señor, aunque tú, siendo omnisciente, has decidido olvidar nuestro error. Y cantamos siempre, tu gracia es mayor. Y en verdad, Señor, que es mayor que nuestro pecado, es mayor que nuestra vergüenza, como está reflejado aquí en la actitud y las acciones del Padre en esta historia. Gracias, Señor, por mostrarte así, gracias por hacerlo con nosotros, porque un día así nos buscaste y nos salvaste y nos pusiste en un lugar de privilegio, es ser tus hijos, es ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y nos has reservado posiciones privilegiadas en el mundo venidero para gobernar y reinar incluso sobre las naciones. Que nuestra vida, Señor, refleje este profundo agradecimiento por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos en esta tarde. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das y
el privilegio de pertenecer a esta congregación y tener comunión. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y nuestro regreso a casa, nuestro inicio de semana también, que tu palabra sea guardada en nuestros corazones, Señor. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.